Fue criado por una jabalí en las montañas solitarias. Creció en un ambiente salvaje, lo que moldeó su personalidad y su estilo de lucha. Su verdadera madre perdió en contra de la oscuridad y la maldad, después de ser acogido por un anciano que lo criaría como su hijo. Él buscaría la manera de vengar estos hechos. Esta es la historia del Avali favorito de todos. Ira nació en una familia disfuncional, apenas recién nacido. Su madre Kotoa abandonó a su esposo y a su suegra, los cuales abusaban constantemente de ella, tanto física como mentalmente. Por lo que desesperada acudió a un culto llamado el Paraíso Eterno, el cual era liderado por Doume, la segunda luna creciente, quien usaba el culto para fines de alimentación. Pues él devoraba a los humanos con un pretexto religioso. Kotoa y Doume se llevaban bien, de hecho, el demonio jamás pensó en siquiera comer a la mujer. Disfrutaba su compañía, y se diría que hasta en un futuro, le hubiese ofrecido convenirse en una demonio. Sin embargo, la madre de Inosuke logró destapar la farsa detrás de todo el acto que el culto hacía, manejados por Doume, por lo que Kotoa decide atacarlo verbalmente y luego huir alertando a este demonio. Kotoa se perdería en el bosque hasta llegar a un acantilado con un pequeño río y sin ninguna otra opción. Dejaría caer a Inosuke hacia esperando que tuviera la oportunidad de sobrevivir y tener una vida plena tal como lo merecía. Aunque posteriormente Doume encontraría a la mujer, devorando a la misma. Pero gracias a ella Inosuke consiguió sobrevivir a ese demonio, pero también tuvo la suerte de sobrevivir a esa caída. Después de eso una jabalí cuidó de él y lo adoptó y trató como a su propia cría. Pues existe la creencia de que ella perdió a la suya, y relacionó a Inosuke con su propio bebé. Más adelante ya podemos apreciar a un Inosuke vistiendo su típica máscara, la cual seguimos desconociendo el cómo la logró mantener. Durante sus primeros años, Inosuke conoció a un viejo que lo cuidó, le enseñó a hablar, leer y constantemente le daba de comida. Y a su nieto Takaharu, quien trabajaba duro para cuidar a su pobre abuelo, que poco a poco iba empeorando respecto a su memoria. Un día, Takaharu, cansado de que su abuelo siguiera cuidando a Inosuke después de correrlo muchas veces, toma al pequeño niño y lo deja cerca del bosque, pensando que era un animal salvaje y exigiéndole que se fuera. A lo que Inosuke responde con una patada, gritándole a Takaharu que se callara y que le diera dulces mochis, siendo esas sus primeras palabras. Inosuke creció en la montaña y vivió así hasta ser un jovencito más grande. Se obsesionó por cazar a los demonios al punto de ser un maníaco al verlos. Él es muy particular, él, a diferencia de los demás cazadores, no fue entrenado por un cultivador. Retó personalmente a un asesino de demonios a una pelea, y tras vencerlo, se ganó el derecho a participar en la selección final. Después se encontraría con Tanjiro, que se podría decir que fue su primer amigo, después del gran cabezazo que Tanjiro le dio, y aparte de que fue el primero en simpatizar con Inosuke después del arco de las casas giratoria. Él le guarda un gran respeto y gran rivalidad a Tanjiro, pero, sin dejar de lado su amistad. Su afecto hacia él ha sido tan grande que él casi mata al conductor que le atravesó en el tren, y arriesgó su vida para darle más tiempo a Tanjiro durante la batalla del Distrito Rojo. Al finalizar, Tanjiro se recuperó 7 días después de Inosuke, lo que provocaría que Inosuke se sintiera por primera vez superior. Después del arco de los herreros volvió de su misión y entrenamiento solitario, saltando por la ventana de la habitación y saludando felizmente a Tanjiro, demostrando felicidad al ver a su amigo bien, y contándole qué había hecho. En el arco final lograría toparse con quien le quitó la vida a su madre, y en un ataque en conjunto lograría vengar a su madre. Inosuke tiene una fuerza física descomunal, y se encuentra a muchos niveles de poder por encima de un soldado cualquiera. Su cuerpo es extremadamente increíble. Es capaz de dislocar cada parte de su cuerpo, inclusive reposicionar órganos como el corazón y los pulmones, como se vio cuando se adentró en la guarida de Daki y fue atravesado en el corazón por la guadaña de Kyoko. También demostró tener una resistencia increíble, pues fue capaz de aguantar por mucho tiempo el estrangulamiento del padre de Rui, aunque este casi le partió el cuello junto a la columna. Entre todos, él ha sido el que menos huesos rotos ha acumulado. Cada parte de su cuerpo tiene fuerza bruta, es capaz de aferrarse a techos utilizando sus dedos, y de desgarrar brazos de demonios con sus propios brazos. Desarrolló la habilidad especial de un tacto sensible, es decir que es capaz de sentir en su cuerpo el cambio en las direcciones del viento. De esa forma puede localizar a base de triangulación e intuición la posición de sus enemigos. Además de poseer un cuerpo ridículamente flexible que le permite golpear desde todas las direcciones.
Al no ser entrenado por ningún cultivador, Inosuke desarrolló una técnica de respiración propia la cual llama la respiración de las bestias. Dicha respiración cuenta con 7 posturas las cuales Inosuke llama colmillos. Dicha respiración va en conjunto con sus espadas Nichirin, ya que Inosuke necesita 2 espadas para realizar sus técnicas. Sus hojas Nichirin tienen un color gris tenue y algunas roturas entre el filo. Esas son provocadas por el mismo Inosuke, en teoría, para desgarrar y cercenar más fácilmente a los demonios, y pasó a ser usuario de la respiración de enfoque completo. Un tipo de respiración que se basa en tener todo el tiempo activa tu respiración básica. Con unas ansias de conseguir una alma gemela que lo entienda y le dé su amor, es capaz de denigrarse y de endeudarse con tal de conseguirlo. El encuentro con Tanjiro lo ayudará a cambiar un poco esto, pero aún así seguirá con esta idea hasta el final. Con la traición de un hermano de armas y una muerte fatal que lo cambiará para siempre. Zenitsu es un adolescente de piel clara que tiene el pelo corto, que antiguamente era de color negro. Pero tras un accidente durante su entrenamiento cuando fue golpeado por un rayo, su pelo sufre una decoloración al volverse rubio con algunas extensiones de color naranja. Zenitsu nació y quedó huérfano al poco tiempo y se quedó solo ya que no tenía orientación de ningún adulto. Debido a eso, Zenitsu creció rebelde y como un despistado de la vida enamorándose de una chica a la que le dio todo lo que poseía, ya que era una chica muy interesada pero esto a él no le importaba. Con tal de haber tenido novia haría de todo, pero sin embargo ella se fue con otro y dejó a Zenitsu, con muchas deudas impagables y esto logró que todos a los que Zenitsu les debía fueran detrás de él. Al final, Igoro Kubahima pagó sus deudas y como una forma de pagarle a él su dinero de regreso, lo obligó a entrenar con él para que aprendiera el estilo del juego. Zenitsu se convirtió en un gran espadachín. Al principio Zenitsu veía al maestro como alguien del cual huir cada vez que se descuidara. Pero siempre que lo intentaba no lograba escapar, pero después de tiempo lo empezó a ver como a su abuelo, por lo que se refería a él de esa manera. También entrenaba junto con otro compañero, Kaigaku. Un día, cuando éste se encontraba entrenando, sube a un árbol asustado y con una actitud negativa y llorona. En ese mismo instante, un rayo impacta sobre él, el cual lo hace caer en el piso, pero milagrosamente sobrevive. Este hecho provoca que el cabello negro de Zenitsu se tiñe de color amarillo. El chico no se llevaba muy bien con Kaigaku. Sin embargo, lo respetaba e incluso confesó haber creado su propia postura para pelear junto a él. Él por más que lo intentó no logró usar más de una postura de las 6 posturas del rayo. Igoro se acerca para decirle que no tiene por qué aprenderlas todas. Con que aprenda a usar bien una, y esta la perfeccione, todo saldrá bien y así se dedicó a hacerlo. Zenitsu aparece por primera vez como uno de los aspirantes a cazador en el monte Fujikasane. Después de completar la misión de la selección final, es visto como uno de los 4 sobrevivientes, junto con Tanjiro Kamado, Kanao Tsuyuri y Genya Shinasugawa. Zenitsu se muestra con una personalidad negativa repitiéndose constantemente que va a morir, como si de verdad fuera a pasar, además de ser extremadamente paranoico y un poco esquizofrénico. En ese mismo momento todos reciben sus cuervos y compañeros, pero Zenitsu recibe un gorrión, causando el disgusto de este por él, pero el gorrión le haría saber quién mandaba en la relación. Durante los sucesos de la montaña Natagumo, Zenitsu fue envenenado por arañas demonio las cuales causaron que sus extremidades se encogieran, aunque tras un breve periodo de recuperación volvieron a la normalidad. Él tiene una baja autoestima, pero aún quiere cumplir con las expectativas que otros le establecieron. Sin embargo, tenía miedo constantemente y siempre lloraba y huía. Él afirma que quiere vivir una vida modesta donde pueda ser útil para alguien. A pesar de toda su falta de estima, Zenitsu tiene un gran respeto y admiración hacia sus camaradas y su maestro fallecido, Igoro Kubahima. Su concentración en la vida de Zenitsu es una de las cosas más importantes de su vida. Su concentración y empuje para vengarlo lo ayudaron a superar su cobardía y sus dudas. Al final logró saber el por qué su maestro cometió seppuku. Todo fue gracias a la ahora nueva luna demoníaca Kaigaku.
Zenitsu en el arco final logró verlo y encarar a Kaigaku por lo que había pasado por su culpa, pero él solo se reía como desquiciado y sin culpa alguna. Esto destrozó más a Zenitsu, quien lo acabó lo más rápido posible con su nueva y última postura. Cuando lo derrotó logró ver de nuevo a su abuelo. Al fin logró despedirse, ya que nunca logró hacerlo, y darle un descanse en paz. Habilidades y poderes de Zenitsu: el excéntrico poder de rayo. Audición agudizada. El sentido del oído de Zenitsu es lo suficientemente agudo como para escuchar hasta la más lejana vibración sonora en su alrededor. Conforme más pasa el tiempo, la audición de Zenitsu le permite incluso escuchar los pensamientos más ocultos de la persona. Combate inconsciente. Zenitsu se vuelve más fuerte cuando duerme. Cuando su vida está en peligro, el miedo que experimenta cede sus límites y lo hace caer inconsciente, que es cuando alcanza su verdadero potencial. Cuando Zenitsu está dormido, puede realizar su esgrima a un alto nivel basado únicamente en el instinto. Sin embargo, a medida que avanza la historia, continúa mejorando sus habilidades y coraje, y depende de esta habilidad cada vez menos, comenzando a mostrar la misma habilidad y valentía cuando está consciente. Posturas que posee. 1. Posturas que posee. 1. Postura, destello del relámpago. 7. Postura, dios del trueno en llamas. Velocidad de los dioses fue la que le permitió derrotar a su excompañero de entretenimiento y luna superior 6 Kaigaku. Poco antes de que Kaigaku muriera, Zenitsu le confiesa que esa postura la creó por sí mismo con la esperanza de luchar